egresada del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas en México, internista egresada del Hospital Presidente Estrella Ureña, médico adjunto del Servicio de Neumología del Hospital Metropolitano de Santiago y del Hospital Regional Universitario Presidente Estrella Ureña. La doctora Miguelina Jaques Carrasco, conferencista desde República Dominicana, nos presenta el tema afecciones pulmonares virales en el embarazo. Vamos a iniciar enfermedades virales y embarazo. Declaro no tener ningún conflicto de interés. El propósito de esta plática es contribuir a la educación médica continua. Este es el índice a tratar en la noche de hoy. Vamos a iniciar con la influenza estacional. La influenza no es más que una enfermedad respiratoria aguda febril muy contagiosa que es causada por la familia ortomyxovirus, que incluye 3 tipos, el A, el B y el C. Es una causa muy frecuente al servicio de consulta, al servicio de urgencias. Por lo general puede ser autolimitada, pero en ocasiones puede ser grave e incluso fatal, principalmente en embarazadas si no es tratada a tiempo. Hay algunas diferencias entre las enfermedades virales comúnmente más frecuentes, como son la influenza y el COVID-19 en la etapa actual. Vemos que el SARS-CoV tiene una longitud de 120 a 160 nanómetros, que la influenza de 120 nanómetros, ambos son virus RNA, ambos tienen una bicapa lipídica, pero la diferencia es que el SARS-CoV-2 tiene una proteína S, mientras que la influenza tiene 2 estructuras importantes, que es la hemaglutinina y la neuraminidasa, que le confieren poder antigénico y replicación viral. La influenza, como les decía, tiene 2 estructuras importantes. Una es la hemaglutinina y otra es la neuraminidasa. La hemaglutinina no es más que una proteína que le confiere que el virus se adhiera a las células del epitelio respiratorio, a las moléculas del ácido oxálico, y esto hace que esta adherencia al virus hace que se pueda replicar. Mientras que la neuraminidasa es aquella estructura, también es una proteína que lo que hace es que el virus salga de la célula infectante y pueda replicarse a través de esta. En cuanto a la clasificación, como ya saben, hay 3 tipos. La A generalmente está asociada a epidemias y pandemias. Es la antigénicamente inestable. Puede haber subdivisiones desde H1 hasta H1N1 hasta H3N2. Mientras que la influenza B hay varias subclases. Generalmente está asociado a epidemias y está el linaje Victoria y el linaje Yamagata, dependiendo del lugar donde se originó la primera vez. La influenza C y D, ya esta influenza no es importante, no es antigénicamente importante, no causa enfermedad grave y solamente casos muy esporádicos. La influenza es una enfermedad que tiene una carga anual estimada muy alta, alrededor de 3.000 a 49.000 muertes, hospitalizaciones desde 54.000 hasta 430.000. Hace que el Estado gaste alrededor de 15 a 60 millones de dólares anuales por gastos médicos directos con la enfermedad, lo que representa 10.4 billones de dólares a nivel mundial. En cuanto, principalmente estas estadísticas son en Estados Unidos. Como todos sabemos, las enfermedades virales a lo largo de los años o a lo largo de cada año tienen un comportamiento epidémico que es importante conocer para saber el diagnóstico diferencial. Generalmente las enfermedades virales a partir de la semana 40 de cada año se salen del canal endémico y sobrepasan el umbral epidémico. Entonces, por eso vemos que las enfermedades virales cada año en esa fecha hay que pensar en ellas y hay que tratarlas. Este es, según un informe de la CDC, hasta lo que es el 7 de noviembre, donde vemos que los casos de influenza son por semana epidemiológica. Generalmente, a partir de la semana 40 de cada año, empiezan a haber casos importantes de influenza B. Posteriormente, a partir de la semana 50, los casos van a ser mayores de influenza A y B, pero mayormente influenza A. Esto es importante porque se ha visto que la influenza A se atribuye más riesgo en embarazadas, principalmente. También esto nos permite a nosotros conocer cuándo las emergencias o el porcentaje de pacientes que va a estar visitando consulta y emergencia por ser sintomáticos respiratorios o por tener flu-like, que es un proceso gripal que todavía no sabemos si es influenza o si es gripe o si es COVID.
Entonces, sabemos que a partir de la semana 42 de cada año un incremento en los casos de influenza a nivel mundial. Esta gráfica va a corresponder desde el 2017, que es la gráfica verde, hasta la gráfica roja, que es el 2018-2019. Vamos a comparar esta gráfica con la actual, donde vemos que 2019-2020 vemos una disminución de los casos de influenza con respecto a los demás años, ya que acuérdense que las mismas medidas que estamos usando para protegernos del COVID-19 son las mismas que usamos para protegernos de influenza. Con lo cual, esperamos que este año haya menos casos de influenza estacional. Como ven aquí, ya tenemos casos de influenza B, linaje Victoria, de influenza A, H1N1 y de influenza A, H3N2 no subtipificada. Esto va a ser a lo largo de la semana epidemiológica. Actualmente estamos en la semana epidemiológica número 53. En cuanto a lo que es vemos aquí una curva epidémica donde hay una observación en cuanto a lo que es la neumonía causada ya sea por influenza y COVID con respecto a mortalidad, donde comparan mortalidad. Vemos aquí desde el 2017 hasta el 2020, vemos la mortalidad por influenza, que en el 2018 dio un pico, 2019 descendió y 2020 aún no lo sabemos. Y comparado con lo que es el COVID-19, donde nunca hemos salido nosotros de la curva epidémica ni del brote epidemiológico, estamos igual que al principio, solo que tenemos semanas donde hay una disminución y otras donde se incrementa la enfermedad. Aquí vemos un boletín epidemiológico de República Dominicana a partir de la semana 50, donde observamos un incremento en los casos de influenza A y B, también de rinovirus, para influenza, virus sincitial respiratorio, y generalmente vemos que a partir de la semana 45 un incremento en las enfermedades virales en República Dominicana. Las provincias con más casos de enfermedades virales respiratorias que afectan tanto embarazadas como no embarazadas son Santiago, Puerto Plata, Montecristi, La Vega, San Juan, Santo Domingo, La Romana, entre otras provincias. Básicamente, ¿cuál es el mecanismo de transmisión? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el mecanismo de transmisión es de persona a persona fomite. Generalmente el periodo de incubación de la influenza es corto, aproximadamente 4 días. ¿Qué más tenemos que saber? Que este virus provoca una invasión de las células epiteliales del tracto respiratorio, donde hay una activación de los complejos antígeno-anticuerpo. Hay adherencia del virus a los receptores de mucosa formados por ácido ciálico, lo que favorece la replicación viral, y hay transmisión directa por contacto a través de gotitas de salivas, por toser o estornudar, y estas microgotas pueden atravesar hasta 1.8 metros y pueden llevar a que el paciente desarrolle enfermedad. También, ¿cuáles son las personas que estamos en riesgo de padecer influenza? Bueno, como todos sabemos, las embarazadas. Acuérdense que las embarazadas desarrollan un síndrome de estrés respiratorio agudo, gravemente progresivo y que puede llevarle a la muerte. Pacientes que tengan antecedentes de obesidad, pacientes que fumadores, que tengan conocido antecedentes de cáncer, los mayores y menores de 5 años como los mayores de 65 años, que tengan comorbilidades respiratorias, asma, EPOC, cardiopatías, enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes, y bueno, el personal de salud, que como todos sabemos tenemos todos los riesgos de padecer enfermedades virales. ¿Cuáles son los factores asociados a mayor mortalidad e ingreso a uso por influenza H1N1? Principalmente pacientes muy jóvenes, de un bajo nivel socioeconómico, que no se den cuenta de los síntomas y que vayan tarde al médico, que tengan comorbilidades, que sean obesas, que estén embarazadas y que hayan tenido antecedentes de neumonías previas, que usen glucorticoides, que estén inmunosuprimidas, que se estén automedicando sin ninguna evaluación médica, que estén inmunosuprimidas, que ya tengan dificultad respiratoria al ingreso, disminución del oxígeno por debajo del 95% y que tengan elevaciones de marcadores pronósticos como son CPK, LDH o transaminasas al ingreso. ¿Cómo podemos hacer la diferencia entre un flu light o una gripe normal o un síndrome o enfermedad similar a influenza? Bueno, sabemos que todo paciente sintomático respiratorio con fiebre superior a 38.3 grados centígrados, tos, dolor faríngeo, malestar, mialgias, es un paciente que tiene una sospecha de enfermedad similar a influenza, la cual tenemos que tratar, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer las pruebas, las medidas del lugar y evaluar factores de riesgo para ver si se tiene que ingresar o no el paciente.
¿Cuál es el paciente que ya tiene una infección respiratoria aguda grave? Es un paciente con una fiebre mayor a 38 de aparición súbita, que tenga dolor faríngeo, que tenga taquipnea, disnea o cianosis al ingreso. ¿Cuáles son los datos de alarma? Un paciente que la fiebre no baja de 39 grados, que tenga disnea, taquipnea, cianosis, empeoramiento de alguna patología, si es diabética, hiperglicemia, si es hipertensa, que esté hipertensa, si es asmática, que tenga crisis de broncoespasmo, que tenga cianosis, que tenga hipoxemia menor a 95% en las embarazadas, intolerancia a la vía oral o que tenga alteración de la conciencia. ¿Cuáles son los factores asociados a mortalidad? Las jóvenes, las que tienen comorbilidades, las que tienen el oxígeno bajo, que usan glucocorticoides, las enfermedades reumatológicas, pacientes embarazadas con enfermedades autoinmunes, que nunca se hayan vacunado, que se retrase el tratamiento, la simple sospecha de influenza hay que tratarla, no retrasar el tratamiento más de 48 horas, pacientes obesas, indigentes, que tengan alguna coinfección o que tengan alteración de la función renal. En este estudio se comprobó que la probabilidad de neumonía grave se basa en la fecha de inicio del antiviral, el tiempo de los síntomas. Si inicio el antiviral tarde, mayor a 10 días, la mortalidad es muy alta, mientras que si le inicio de una vez, la probabilidad de que el paciente sobreviva es muy, muy importante. En este estudio se evaluaron 4 grupos. En el grupo 1 se le dio tratamiento de 1 a 5 días para influenza, donde la mortalidad fue menor de un 1%, mientras que en los grupos 3 y 4 se dio el tratamiento antiviral mayor de 8 a 14 días. En estos pacientes la mortalidad fue más de un 70%, principalmente en embarazadas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, hacemos el diagnóstico a través de un hisopado, tomado a través nasal o nasofaringeo o un aspirado bronquial en el caso de que el paciente esté intubado. Generalmente el gol estándar es el cultivo viral en la PCR o reacción cadena de polimerasa. Este permite evaluar lo que es el subtipo y la resistencia a drogas. Si tenemos alguna duda con alguna prueba negativa, podemos esperar por lo menos 24 a 48 horas para repetirla. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? Existen muchísimas pruebas diagnósticas para influenza. Tenemos las pruebas rápidas que son asequibles, son baratas, 1.500 pesos, 1.200. Son pruebas que se pueden hacer en media hora, se detecta el antígeno y tienen una sensibilidad del 10 al 70%. No nos permiten saber si qué tipo de subtipo de influenza es, pero nos da el diagnóstico. La inmunofluorescencia también detecta el antígeno de 2 a 4 horas, la sensibilidad está de un 47 a un 93%, y el cultivo viral, el aislamiento del virus de 2 a 10 horas, que nos permite saber si es influenza H1N1 o H3N2. La amplificación de ácidos nucleicos, que es el gol estándar, básicamente nos permite detectar el ARN del virus. La duración puede ser de 48 a 96 horas, con una sensibilidad muy alta y nos permite saber qué tipo de influenza es. Ahora tenemos que saber definir el caso. Ya tenemos la paciente con síntomas, tenemos imágenes incluso que le podemos realizar a una embarazada, pues se le puede realizar con protección radiológica dependiendo la edad gestacional. Todo eso solamente hay que ponerse de acuerdo con el clínico, el ginecólogo y todos los demás para que se pueda realizar. Tenemos que ver si tiene criterios de gravedad o si no tiene criterios de gravedad. Básicamente las embarazadas está indicada ingresarla, porque son pacientes de alto riesgo y una progresión rápida de la enfermedad, donde se puede complicar muy rápido, en cuestión de horas la paciente puede entrar en síndrome de estrés respiratorio agudo y pues empeorar la situación. Tenemos que tener, si el paciente tiene taquipnea, hipotensión, hipoxemia menor a 90 o deterioro clínico, ese paciente hay que ingresarlo a cuidado intensivo, hay que tomar las pruebas del lugar y hay que reportarlo a salud pública con un formulario de insuficiencia respiratoria aguda grave y hay que administrar el antiviral en menos de 24 horas. ¿Cuáles son las complicaciones que puede presentar? Bueno, las complicaciones básicamente son muchas. Hay complicaciones pulmonares y extrapulmonares. Dentro de las pulmonares, la principal es la neumonía por influenza, una neumonía bacteriana agregada por atípicos, también enfermedades nosocomiales agregadas, exacerbación de que la paciente tenga alguna enfermedad pulmonar como asma o EPOC o que llegue al síndrome respiratorio agudo. Extrapulmonar, manifestaciones cardíacas, pericarditis, miocarditis, tractomiólisis, miositis, encefalopatía, síndrome de Guillain-Barré y bueno, la que no queremos, la muerte materno-fetal. Nunca queremos que una madre muera por influenza y mucho menos su bebé. Entonces creo que es lo primero que tenemos que tratar. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, básicamente tenemos el oseltamivir.
para pacientes con infección por influenza. Tenemos el oseltamivir. El oseltamivir es un inhibidor de la neuraminidasa. Básicamente en niños, pues no le voy a hablar de niños, pero en adultos, ya las embarazadas son adultos. Se da una dosis de 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. En casos graves se puede dar hasta 10 días, pero no ha mostrado mucho beneficio. Pero se tiene que hacer en pacientes que están críticamente enfermos. En pacientes que tienen exposición a neumonía por influenza y tienen comorbilidades, debe darse quimioprofilaxis. 75 miligramos cada 24 horas y no se recomienda duplicar la dosis aunque la paciente sea obesa. Otro tratamiento antiviral que puede ser usado es un antiviral inhalado que se llama Zanamivir, es el famoso Relenza. En el país no lo tenemos, es un inhalador que se utiliza para influenza A y B, es un medicamento inhalado, no está aprobado para niños, está aprobado para embarazadas, se puede inhalar 2 veces al día, 10 miligramos, 2 inhalaciones cada 12 horas, y en pacientes que se quiera hacer una quimioprofilaxis 1 vez al día. Hay otro tratamiento que está aprobado, o sea, está aprobado solo en caso de emergencia, que se llama Peramivir. El Peramivir es un antiviral intravenoso que se utiliza solamente en pacientes que no han respondido a terapia antiviral como oseltamivir o que no han respondido con Relenza. Generalmente este estudio está en fase 3, está aprobado solamente para casos de emergencias y no ha sido evaluado su eficacia todavía en pacientes hospitalizados porque no es un medicamento que se comercializa, sino que la CDC da permiso para que se utilice en casos de emergencia y no se utiliza como quimioprofilaxis. Un medicamento nuevo para influenza es el Sofluxa, que es el Baloxavir Marboxil, también es un antiviral. Este medicamento viene una dosis de 20 a 40 miligramos diarios. Este medicamento no hay estudios que avalen su uso en embarazadas todavía hasta el momento, pero es un medicamento muy efectivo, igual que el oseltamivir. ¿Cuáles son las medidas de prevención en un paciente? Lo primero es la vacunación en pacientes con influenza, el lavado de manos, el uso de pañuelos desechables, si eran un sintomático respiratorio. Hay que tener en cuenta que en pacientes que tengan, que sean embarazadas, se recomienda la vacuna de influenza en todos los trimestres del embarazo. Esta vacuna ayuda mucho, primero, a que la madre no haya mortalidad materno-fetal. ¿Por qué? Porque la madre puede no morir, puede darle influenza, pero no la enfermedad grave. Mientras también que la vacuna va a proteger al bebé durante los primeros 4 meses de vida, porque la vacuna de influenza debe aplicarse a partir del 6º mes de vida. Hay que tener cuidado en los pacientes que son alérgicos al huevo y hay que darle antialérgicos o tener eso pendiente a la hora de administrarse. Básicamente, en pacientes que son inmunosuprimidas, no se deben dar virus atenuados, sino muertos, para evitar reactivación de los procesos virales. Básicamente esas son 2, la Flumix y la Fluvox. La Fluvox en pacientes alérgicos al huevo y la Flumix en pacientes que sean inmunosuprimidos. Todas las demás están aprobadas. Las indicaciones, ustedes saben que todos los pacientes las vacunas están aprobadas para todos los pacientes, se recomiendan incluso para menores de 5 años, mayores de 65 años, mujeres embarazadas en cualquier trimestre, personal de salud y todos los pacientes con comorbilidades y alto riesgo. La vacuna debe hacerse en cualquier trimestre del embarazo, protege a la madre y el feto hasta el 4º mes de nacimiento. Se recomienda para evitar casos graves y mortalidad materno-fetal. Los antivirales contra influenza son efectivos de un 70 a un 90% siempre y cuando lo administremos a tiempo. No se recomienda su uso rutinario y solamente usarlo en pacientes de alto riesgo. Vamos a hablarle brevemente sobre lo que es el COVID-19. Como todos sabemos, el COVID-19 no es más que una enfermedad viral que puede ir desde un resfriado común hasta una neumonía grave causada por el coronavirus. Son virus zoonóticos donde su reservorio principal son los animales y cuando afectan a humanos es porque cruzan la barrera interespecie. Puede ser autolimitada, pero si no es tratada a tiempo en pacientes que tengan comorbilidades o que estén inmunosuprimidos pueden llevar a la mortalidad de estos pacientes. Hasta el momento no se conoce una característica importante que pueda determinar el curso o la evolución de la enfermedad en ningún paciente. Sabemos que los coronavirus no son conocidos desde ahora. El SARS en el 2002 en China, el MERS en el Oriente Medio y el SARS-CoV-2 en Wuhan, China, que es la pandemia actual. Básicamente, como todos sabemos, vienen a través de los animales y cuando estos animales cruzan la barrera interespecie afectan a humanos. Las enfermedades virales respiratorias tenemos que tener pendiente que si tomamos medidas podemos evitar que este umbral epidémico suba y sin medidas va a subir y con medidas va a bajar la curva epidémica, va a reducir el riesgo de contagio o el flujo pico
y el número de infecciones. Entonces siempre hay algo que hacer. Por cada persona enferma por COVID-19 va a haber 3 o 4 que se enfermen. Si lo contamos en un mes, estamos hablando de más de 120 personas enfermas. Los factores de riesgo son igual que para influenza, principalmente los pacientes que tienen comorbilidades, las embarazadas, los obesos y el personal de salud y los inmunosuprimidos por la carga viral exagerada. Básicamente el periodo de incubación es mucho más largo. El periodo de incubación en el coronavirus es un periodo de incubación de 14 a 21 días. El contagio de persona a persona omite, y los coronavirus atraviesan la vía aérea inferior con una media de 2.5 a 11 días. Estos atraviesan la vía aérea inferior, invaden las células epiteliales y endoteliales a través de lo que es el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2, se activan antígeno anticuerpo, producen adherencia del SARS-CoV-2 a los linfocitos tipo 2, a las células endoteliales, a los miocitos, lo que provoca afectación o replicación viral, y esto hace en diferentes sistemas orgánicos, provocan disminución, por ejemplo, a nivel respiratorio, del surfactante con colapso, edema alveolar, y bueno, se contagia por la transmisión de la vía aérea, ya sea vía nasal, oral o vía por contacto directo con objetos. Básicamente, las manifestaciones clínicas son muy parecidas a la influenza, lo que sí es que la fiebre va a estar en un 87.9%, síntomas gastrointestinales, tos seca y dificultad respiratoria. Hay algunas diferencias entre lo que es COVID-19 e influenza. Generalmente la influenza tiene un comienzo más abrupto y la cefalea es mucho más frecuente con la fiebre y la tos. Y casi nunca la disnea en la influenza es de comienzo rápido, abrupto, mientras que en el COVID-19 la duración puede ser de 1 a 2 semanas, con un curso intermitente. La disnea puede ser de evolución lenta y progresiva y, bueno, siempre se acompaña de fiebre, tos, congestión nasal y otros síntomas. El COVID-19, el problema en el COVID es la evolución, que es un poco más lenta, y el periodo de incubación más largo. Entonces tenemos varias fases. En la fase 1, donde el paciente solamente va a tener una fase de respuesta viral con síntomas generales. La fase 2, que es la fase pulmonar, donde el paciente va a tener síntomas ya de neumonía. Empieza alrededor del 6º, 7º día hasta el 12º día, donde va a tener ya elevación de factores pronósticos como son dímero D, ferritina, PCR, y va a tener hipoxemia. Y la fase 3 es el estado procoagulante o inflamatorio, donde el paciente va a estar en shock con sepsis y el paciente va a tener un deterioro rápidamente progresivo. Tenemos que hacer un diagnóstico importante, el diagnóstico por un comité COVID que se debe hacer de inmediato, hacer estudios radiográficos donde podemos hacer una tomografía. Hay diferencia importante entre coronavirus e influenza. En el coronavirus, por ejemplo, el infiltrado periférico multilobar, la consolación es frecuente de un 50 a un 75%, hay vidrio ilustrado en patrón intersticial y rara vez hay nódulos y rara vez hay derrame pleural. En la influenza hay un infiltrado central multilobar. Muy rara vez hay consolidación de un 10 a un 25, de un 10 a un 25 puede haber vidrio ilustrado y nódulos son muy frecuentes y es poco frecuente el derrame pleural. Básicamente aquí vemos una imagen, un diagnóstico por imagen de un paciente que tiene un infiltrado alveolo intersticial bilateral periférico que coalesce, es un paciente muy sospechoso de COVID-19. Aquí vemos una tomografía, un caso clínico de una tomografía de un paciente que tiene infiltrados alveolares en vidrio ilustrado difuso en ambos campos pulmonares de distribución periférica y en lóbulos superiores. Esto es una tomografía de un paciente que tiene una enfermedad viral severa por COVID-19 y también un paciente que tiene una comorbilidad respiratoria, un paciente con un EPOC. En cuanto al tratamiento, bueno, todos sabemos, el diagnóstico ya saben, el hisopado nasofaríngeo, que la doctora Catherine ya especificó, siempre se le deben dar o realizar escalas pronósticas como son Apache, ISOFA y CUR-65 al ingreso para saber qué pacientes se van a beneficiar. Antes se usaba la hidroxicloroquina en COVID-19, no hay ninguna evidencia de que disminuya la mortalidad ni beneficie a ningún paciente. Solamente en los puntos secundarios de los estudios sí disminuían los síntomas generales, como fiebre y malestar general. En cuanto al COVID severo, es un COVID que se manifiesta de afectación tanto cardíaca como neurológica, es un COVID severo.
En cuanto al tratamiento anticoagulante, es de vital importancia. En pacientes que no están embarazadas, pues se dan anticoagulantes orales. En pacientes embarazadas sabemos todos que no se pueden utilizar, entonces están implicadas los anticoagulantes de bajo peso molecular y la heparina sódica. Básicamente lo damos a una dosis de 1 miligramo por kilo de peso, a dosis terapéutica para evitar microtrombosis pulmonar. Esto se debe dar en pacientes con alto riesgo, con saturación menor a 90, ingreso a UCI, factores pronósticos elevados, dímero D mayor a 1000, PCR mayor a 12, ferritina elevada y CK elevada. Heparina sódica y heparina de bajo peso molecular, esto no ayuda en la embarazada a evitar el tromboembolismo pulmonar, microtrombosis pulmonar y muerte por tromboembolismo. Entonces tenemos que dar ese tratamiento. Otro tratamiento que puede utilizarse en embarazadas y no embarazadas críticamente enfermos es el uso de esteroides. Se ha visto que el uso de esteroides en pacientes que tengan hipoxemia o que estén críticamente enfermos está aprobado. Se puede utilizar en la dexametasona una dosis de 6 miligramos al día por una duración de 7 días. O en realidad el estudio se hizo con dexametasona. En pacientes que no podamos usar dexametasona podemos utilizar solo medrol o metilprednisolona o hidrocortisona, pero la conversión a 6 miligramos por día de dexametasona. En este estudio, como se ven aquí, se ve que el único esteroide que rindió beneficio fue con una P estadísticamente significativa a favor de la dexametasona. También tenemos el uso de antiviral, Remdesivir, ya la infectóloga habló sobre este tema. Básicamente el antiviral Remdesivir es un medicamento que está aprobado, se aprobó de emergencia para el uso de COVID-19, es un antiviral, no se contraindica en el embarazo y se ha demostrado que ha mostrado beneficio en la estancia intrahospitalaria, no así en la mortalidad. Se puede utilizar en embarazadas y no embarazadas. El uso de plasma convaleciente, como todos sabemos, el plasma convaleciente nos da posibles beneficios como son neutralización del virus, control del sistema inmune, controla la tormenta de citocinas, inmunomodulación, del estado hipercoagulante, está aprobado para uso en pacientes graves, es seguro, buena tolerancia y es una opción terapéutica. Generalmente no hay estudios en embarazadas, pero en pacientes gravemente enfermos pudiera utilizarse. En cuanto a terapias y conducta a futuro, como todos sabemos, lo que estamos esperando todo es la vacuna. Nos puede dar una inmunidad protectora, no sabemos cuánto tiempo va a durar el COVID o cuánto tiempo vamos a tener el COVID con nosotros. La vacuna hasta ahora más efectiva es la vacuna Moderna, el laboratorio Moderna, 95% de efectividad, va a estar a principios de primavera. Y bueno, básicamente tenemos que prepararnos para brotes epidémicos, igual para influenza y COVID. Muchas gracias. Este es el equipo COVID-HOMS, que es un equipo multidisciplinario que está enfocado con neumólogos o integrado por neumólogos, infectólogos, intensivistas, internistas, neurólogos, cardiólogos, ginecólogos. Es un magnífico equipo. Bueno, doy las gracias por la invitación.